Cerca de 25.000 personas son diagnosticadas cada año encontrándose en una de estas situaciones. Cerca de 25.000 personas. Da que pensar, ¿verdad? Para poder reflexionar un poco más sobre el contexto social que enmarca estos datos y sobre algunas de las cuestiones que hemos podido ver al inicio del foro, hemos invitado al doctor Fernando Gil, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca. Por favor, doctor Gil. Sí, bueno, no soy actor, pero casi, porque los profesores también somos un poco actores. Buenos días y estoy encantado aquí por poder compartir este espacio de reflexión con vosotros sobre una enfermedad que cuando pensamos en ella normalmente nos referimos a un proceso fisiológico, pero tiene también aspectos sociales sobre los que a veces no pensamos mucho y que, sin embargo, tienen una gran importancia. Si pudiésemos conocer por qué y cómo se reproducen no solo las células cancerosas, sino también los mitos, los estereotipos y las desigualdades, probablemente sufriríamos mucho menos y probablemente nos recuperaríamos antes. Hemos tenido la oportunidad de ver en la pieza teatral anterior la soledad del enfermo del cáncer. ¿Y de dónde viene esta soledad? Pues viene de la vergüenza, de una cultura para la que la enfermedad y la pobreza ha sido siempre causa de vergüenza. Hace unos veranos, en alguna comunidad autónoma, las autoridades decidieron no abrir los comedores para los niños que no podían tener una comida caliente al día, por el hecho de que eso iba a visibilizar la situación de precariedad económica de esas familias. Iban a sentir vergüenza. En un hospital público, también no hace mucho tiempo, de cuyo nombre no puedo acordarme, hacían pacientemente cola los enfermos del cáncer en la farmacia hospitalaria y daban pena estar tantas horas allí. Y como quiera que los gestores no conseguían solucionar el problema, a alguien se le ocurrió la idea de hacer una fotografía y mandarla a los medios de comunicación. Una señora que estaba allí se negó a salir en la foto. Ni siquiera dijo, por favor, pixelarme los ojos, no quiero salir. No, no quiso. Sentía vergüenza. Puede que esta señora hubiera pasado por todas esas etapas psicológicas que se pasa en la enfermedad y que todos sabéis. Primero se niega, luego se enoja uno, después de enojarse negocia con el médico, al final lo acepta. Ella lo podía haber aceptado, pero ¿de qué le servía si no lo aceptaban los demás? Estaba nerviosa, sufría. Yo digo que sufría 3 veces. Sufría porque tenía la propia enfermedad, tal vez con la quimioterapia, pero sufría también porque había una mala gestión en la cola y le obligaban a estar muchas horas de pie, y sufría en tercer lugar porque ella misma no gestionaba bien la etiqueta. ¿A quién se lo tengo que ocultar? ¿Con quién tengo que sentir vergüenza? ¿Y por qué entonces? ¿De dónde viene este sentimiento de vergüenza y esta soledad del enfermo por este sentimiento de vergüenza? Porque vivimos en una sociedad que está obsesionada con la productividad. A todos nos obsesiona el éxito. De manera que es un frenazo tener una enfermedad, y más de larga duración como el cáncer. Yo tengo una niña que tiene 6 años. El otro día nos convocó la tutora, los padres,
y nos dijo, tenéis que tener cuidado, hay varios niños que están obsesionados con sacar un 10. Todo el mundo quiere un 10. Y yo voy con mi hija al autobús y quiere ser la primera en montarse en el autobús. Y está obsesionada con el 10. ¿Por qué? No pasa nada si no sacas un 10. Y tal vez tengamos razones para estar obsesionados con el éxito, porque hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido darle la vuelta a la historia. Hemos conseguido que por primera vez una generación, por ejemplo en España, pero en otros países, se jubile sin ir a la guerra. Hemos conseguido reducir las tasas de mortalidad hasta tal punto que casi nos sentimos inmortales. Pero no lo somos. A veces asociamos, y esto es un mito, el cáncer con la muerte. Y está mal asociado, porque el 50% al menos de los enfermos sobreviven. No debemos asociarlo. Pero en el caso de que incluso el 100% sobreviviésemos, no estaríamos bien, porque a la muerte no hay que ignorarla como hacemos ahora. Es verdad que tampoco tenemos que amarla, ser necrófilos, tampoco tenemos que obsesionarnos con ella del modo opuesto. Ahora están de moda los zombies. Resulta que mi hija ha aprendido antes a saber lo que es un zombi que lo que es un santo. ¿Podéis creerlo? Y a mí me espanta la imagen de mi hija dentro de poco jugando en la consola matando zombies. No a la muerte. Lo que tenemos que hacer con la muerte es darle el lugar que le corresponde. Y el lugar que le corresponde es ni mucho ni poco, el suyo. Por ejemplo, en nuestras familias, no hace muchos años, se velaba a los muertos en casa. Hoy se vela en macrosanatorios muy despersonalizados. Y en aquellas familias, me cuenta mi madre, que mi abuela llevaba pichones en aquella España de la posguerra a los enfermos. Y yo me imagino aquella escena como si fuera otro teatro, todos compartiendo alrededor de la lumbre del hogar una comida de solidaridad. Fijaos que en aquella época la ciencia médica había avanzado poco. Muchos a lo mejor no hubiéramos sobrevivido en aquella época a un cáncer. Pero contaban con capital social, contaban con solidaridad. De manera que por el lado visible del cáncer, el lado de la biología, no había avance, pero por el lado social tenían más avance que el que tenemos nosotros ahora. Y en aquella época había también desigualdades. Como las hay ahora, muchas desigualdades. Y todos tenemos que seguir luchando contra esas desigualdades. Algunas de ellas nos pasan desapercibidas. Hemos visto en el trabajo que nos han mostrado nuestros compañeros de la asociación lo que pasa con los autónomos, lo que pasa con los desempleados. Pero las desigualdades castigan antes del cáncer, durante y después del cáncer. ¿Qué decir de esos 4 millones de hogares españoles que tienen pobreza energética y que no pueden calentar bien la casa? ¿Qué pasa con esos enfermos? Debemos pensar que todos tenemos que hacer algo contra esas desigualdades. Y todo significa, desde la política social, debe hacerse mucho. Pero nosotros también, por ejemplo, en la dinámica que hemos hecho ahora, con nuestros compromisos personales, debemos preguntarnos, ¿alimentamos bien a nuestros hijos de forma que no tengan más riesgo de tener un cáncer por sobrepeso y que sea más fácil que se mueran por sobrepeso que por hambre, como hace no mucho? ¿Cuidamos de nuestros mayores, que nos recuerdan que no somos inmortales?
¿Somos capaces de identificar en nuestra familia quién está cuidando a los enfermos y que no sean solo las mujeres? Porque el cáncer lo único que hace es reforzar la vulnerabilidad. Y sabemos quiénes son los colectivos más vulnerables. Los niños, las mujeres, los mayores. En fin, amigas y amigos que trabajáis en esta lucha desde vuestros despachos institucionales, desde vuestras familias. No es el cáncer lo que nos impide ser libres, es el miedo al cáncer. Pero se puede tener la enfermedad y disfrutar de la vida. Se puede tener la enfermedad y no perder el bien más valioso que tenemos, que es la libertad. Para ello es suficiente, en buena medida, con que reflexionemos sobre ese lado oscuro del cáncer, desconocido, esa cara oculta, estas desigualdades, estos mitos, para que no nos causen problemas. Creo que entre todos lo podemos conseguir. Muchas gracias y un abrazo para todos.